Vamos a contestar las preguntas del relé. ¿Cómo le llamamos? Al circuito del relé que alimenta al componente que queremos hacer funcionar, por ejemplo, una bombilla. Pues le vamos a llamar circuito de potencia o circuito de corriente principal. Esa sería la respuesta. Otra pregunta. Si tengo un relé con la salida a un componente que consume 4 amperios, por ejemplo una bombilla, y la bobina del relé es de 48 ohmios, ¿qué intensidad tendrá el circuito de la bobina del relé? Bueno, aquí lo de consume 4 amperios es un poco un anzuelito, ¿eh? Aquí lo importante es que trabajamos con un circuito de 12 voltios y entonces la intensidad es la ley de Ohm, V partido R. Como el voltaje es 12 voltios y 48 la resistencia de la bobina, pues nos va a dar un consumo, la intensidad de ese circuito de 0,25 amperios o 250 miliamperios. ¿Cómo se llama al circuito del relé que tiene las conexiones de la bobina interna del relé? Pues se llama circuito de mando, ¿vale? O corriente de mando. El circuito de bobina anterior, el interruptor, debe estar en la parte positiva o la parte negativa del circuito. Pues como veis aquí, he puesto que está en las dos ubicaciones. Puede estar en una ubicación o puede estar en la otra. Es decir, puede estar en positivo o puede estar en negativo de la bobina. No hay ningún problema de que esté en un sitio o en otro. Si la bobina del relé tiene más ohmios, la intensidad de ese circuito será mayor o menor. Pues fijaros, como hemos visto antes, la intensidad es igual a V partido resistencia, voltaje partido resistencia. Mirad la parte azul de la diapositiva. 12 entre 60, 0,20. ¿Vale? Y la parte roja, intensidad es igual a 12 por 120, que sería la resistencia del segundo relé, digamos. Serían 0,10. Por tanto, si la bobina relé tiene más ohmios, pues como divide, pues tendrá menos intensidad. Si tengo un relé con la salida a un componente que consume 8 amperios y la bobina del relé es de 48 ohmios, ¿qué intensidad tendrá el circuito de la bobina del relé? Pues era mi pregunta que antes, un poco más quisquillosa, ¿eh? Pero 12, que es el voltaje del relé, y 48 ohmios, que es la resistencia de la bobina. Por lo tanto, 12 entre 48, 0,25 es la corriente de mando de ese relé. ¿Qué nomenclatura tienen los terminales de un relé de 4 terminales? Pues muy fácil. 30, entrada de corriente principal. 87, salida de corriente principal. 86, entrada de corriente de mando. Y 85, en salida de corriente de mando. Ojo, aquí también el 85 podría ser entrada de corriente de mando y el 86 salida de corriente de mando. ¿Vale? Se puede poner uno u otro, depende de qué modelo de coches o qué modelo de esquemas, pues tenemos tanto uno como otro como entrada y salida. ¿A qué terminal del relé llega voltaje después de un interruptor accionado por nosotros? Y aquí os pongo bien clarito, puede ser tanto el 86 como el 85. Generalmente el 86 es positivo, pero no siempre, y el 85 negativo. También cuando se excita por negativo suele ser en módulos electrónicos. Es decir, que lo que sí que es cierto es que es en el circuito de mando, 86 o bien 85. ¿De qué terminal de relé sale el voltaje para los consumidores? Del 87. El 87 es el que va a los consumidores. Si no funciona un relé, ¿qué elementos debemos comprobar? Lo más importante es la bobina del relé. Pero además hemos de comprobar cada conexión. Al 30 que le llegue, sobre todo, de alimentación. Al 30 que le llegue voltaje. Al 86 que le llegue voltaje. Y al 85 masa. O al revés, 85 voltaje y al 86 masa. Si quiero saber
si el circuito de consumidores está correcto, entre qué terminales debo hacer un puente y qué debe suceder si el consumidor es una bombilla y el circuito está bien. Pues el puente vamos a hacer entre los terminales 30 y 87. Y la bombilla tiene que lucir si está bien el circuito. ¿Dónde debo conectar un amperímetro en serie para saber la intensidad de la bobina del relé? Hay dos opciones, como veis aquí, o bien entre el positivo del interruptor que va al 86, o bien en el negativo del 85 que va a masa. ¿Dónde debo de poner el amperímetro si quiero saber el consumo de la bombilla que pasa por el relé? También hay varias opciones. Puedo ponerlo en la entrada del 30 del relé o en la salida del 87 hacia la bombilla. ¿En qué posición del voltímetro he de poner la escala de voltios para comprobar si llega alimentación al 30 del relé? Pues en la escala de 20 voltios o la inmediata superior que haya, por ejemplo, después de 12 voltios. Por ejemplo, en los que tengo yo en el vídeo, que son 60, o sea, lo mínimo 60. Por lo tanto, eso sería 60. En este caso sería 20. Supongamos que el terminal negativo de la bobina del relé es el activador del relé, ¿vale? O sea, por masa. Y lo hace por un pin en la UCE, que sería, por ejemplo, el pin 25. ¿Entre qué terminales comprobaría la caída de tensión para saber si la UCE está bien o tiene un mal contacto? Pues mira, podríamos hacerlo de la siguiente manera. El positivo del tester lo pondremos entre el 85 y el negativo del tester lo pondremos en el terminal 25. También se podría poner el positivo del polímetro en el negativo de batería y el negativo del polímetro en el pin 25. Y así veríamos si tiene buen contacto o mal. Como estamos haciendo caída de tensión, pues si da muchos voltios es que está mal. Si da 0, está correcto. ¿Cómo puedo saber si el contacto de la bobina que va a la UCE está recibiendo masa de la UCE o no recibe masa? ¿Qué pruebarías? Pues ves, aquí tenemos la misma prueba que hemos visto antes. Podemos hacer entre 85 con el positivo del polímetro, por una parte, y con el negativo del polímetro al 25 de la UCI. Y tiene que dar 0 voltios. Y también se puede hacer lo siguiente. Esta es la misma pregunta que la anterior. ¿Cómo puedo saber si el contacto de la bobina que va a la UCE está recibiendo masa de la UCE o no recibe masa? ¿Qué pruebarías? Bueno, pues puedo también poner en el 86, por ejemplo, de la entrada de corriente de mando del relé, o en positivo de batería, igualmente. Y entonces pondría luego el negativo, podría ponerlo, el negativo del relé, o al 85 del relé, o al 25 de la UCI. En los dos nos debería dar 12 voltios si está correcto. ¿En cuál de los terminales del relé subirá el consumo si le añadimos bombillas? Por ejemplo, las dos que tenéis aquí. Pues en el 87 o el 30. Porque en el 30, como también entra, es el mismo circuito, pues tendrá tanto consumo como en el 87, que es el mismo. Si el circuito es de activación positiva, es decir, que tiene el interruptor en la parte positiva, el de mando, lo ponemos en marcha con un interruptor externo. Si lo compruebo por caída de tensión y el interruptor está abierto, interrumpido, ¿qué caída de tensión habrá entre positivo de batería y entrada a la bobina del relé? Aquí os digo que sería interesante que todas estas preguntas que hago las dibujéis en un papel, dibujáis el circuito y así podéis entenderlas mejor. Bueno, pues aquí, como veis, como estamos haciendo una comprobación entre el positivo de batería y el positivo del 86, pues ¿qué pasaría? Que aquí nos daría si está correcto, o sea, si estuviera recibiendo corriente nos daría 0. Y si está el interruptor abierto, o sea, está el circuito interrumpido, nos daría 12 voltios. Que quiere decir que está abierto el circuito.
Para medir con un amperímetro con tester, ¿qué es necesario realizar? Pues hay que hacer un corte del cable, una desconexión del terminal donde va el circuito. Con pinza perimétrica no haría falta. Simplemente se hace un abrazo, ¿eh? Como si fuera un ojal, y ya está. Se abraza el cable y ya tendríamos siempre poniendo la pinza a cero, ¿eh? Ya tendríamos la medida correcta.